más, más. Las imposibilidades no son límites. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. Una vez más nos encontramos aquí en el podcast Más. Gracias por hacer parte de este proyecto que busca hablar de aquellas cosas que merecen mayor atención y aquellas cosas que merecen mayor énfasis. Este es el episodio 102 de la miniserie Intencionales en la Acción. Bienvenidos. Recapitulando lo del programa anterior, vemos que para ser intencionales debemos tener en claro qué cosas son aquellas de las cuales tendríamos control, es decir, sabiendo que van a suceder, pudiésemos hacer algo, o ya bien sea para que el efecto sea menor o que simplemente no lo sea. Entonces, viene hoy el programa hablando de lo contrario, o sea, de las cosas que nosotros tenemos control. Y la idea principal para poder decir que hacemos algo intencional es que podemos identificar qué cosas realmente podemos controlar y qué otras cosas no. Pero, como les digo, sabiéndolas identificar, podríamos ser intencionales e incluso anticiparnos a una resolución por parte nuestra, o como algo que cerrábamos en el programa anterior, accionar y no tanto reaccionar. Así que, sin más ni más, entonces decimos que la primera cosa que yo o que nosotros podemos controlar es a lo que estoy invirtiendo toda mi energía, las ganas, de golpe a lo que le estoy dedicando más tiempo. Queriendo con esto decir que habrán cosas que aun cuando le estamos invirtiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas ganas, en un lenguaje más coloquial, perrenque, no siempre van a sumarnos, y es algo que va en línea con el podcast Más. O sea, podríamos estar invirtiendo bastante tiempo, pero a la final no está sumando a nuestra vida o no está sumando a nuestro proyecto de vida en estudio, en el trabajo, en la familia, en el hogar. Así que tanto tú como yo tenemos el privilegio de poder decir: esto me hace bien o no, o quizás en este momento debiera invertir mi esfuerzo en otras cosas. Así que ese es el número 1 de las cosas que podremos controlar. De igual manera, en segunda instancia quiero mencionar que yo puedo controlar, que nosotros podemos controlar aquellas cosas que nos hablamos. Bien, ¿a dónde quiero llegar con eso?
A veces se dice que cuando uno está en una reunión o en un grupo específico, uno a veces dice lo políticamente correcto. De modo que ni ofende a uno, ni hace quedar mal a otro, y uno mismo como que busca la manera de hablar cosas neutras, digámoslo de esa manera. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que nosotros nos hablamos? Por ejemplo, cometemos algún error o una imprecisión y nos dice, ¡ay, qué bruto soy! O por ejemplo, vamos caminando y nos tropezamos. ¡Ay, qué tonto! ¡Qué bruto! ¡Qué torpe! Incluso podríamos estar allí no solamente hablar, sino de pensar, porque nosotros, en la medida en que ciertos pensamientos lleguen a nuestra mente, lo veíamos en la serie Mente Sana, los pensamientos llegan a mi mente, los acobijo, los consiento, y en la medida que los voy consintiendo, los voy haciendo parte integral de mí mismo. O sea que si tú te piensas o tú te hablas que eres bruto, que eres torpe, que eres ignorante, que eres, bueno, no sé, cualquier descalificativo, eso va a empezar a quedarse en el corazón y en la medida se va haciendo vida y se va no solamente manifestando, sino realmente ya se convierte en un hábito permanente. Y eso sí, pueden ser mucho más fáciles porque no está el factor intencional del cual estamos hablando en esta miniserie. Así que controlamos lo que nos hablamos, lo que pensamos de nosotros mismos. En tercera parte quiero hablar precisamente, y eso va anudado con el anterior, los pensamientos y las acciones. Bien les decía hace un rato, los pensamientos llegan y se van a manifestar en la medida en que yo los deje alojar y se van a manifestar, valga la redundancia, en acciones, en la ejecución de algo, con alguien frente a una situación. Y entonces allí vuelvo y reitero, ¿qué hacemos? ¿Accionamos o reaccionamos? Y es curioso pensar que cuando nos hablamos bien o pensamos mal de nosotros mismos, esperamos que otro u otros nos digan lo contrario. Y cuando no se sucede, entonces ahí sí llegamos a decir, esto es verdad, yo no doy pie con bola en el lenguaje coloquial y me tiendo como a quedar centrado en eso y no avanzo. Yo en varias oportunidades he mencionado el hecho de caminar transitando o caminar avanzando. Y si nos quedamos en referencia con este tercer elemento, estamos caminando pero transitando, es decir, estamos
como en círculo y no estamos caminando hacia adelante, avanzando, ¿sí? No estamos procurando un avanzar, un desarrollo, un crecimiento. Y entendamos que esa palabra crecimiento tiene que ver con crisis, pero no en la connotación nefasta, sino en la connotación de crecimiento, de ruptura de algo que quizás nos estaba yendo menos, pero era necesario para ir a más. Bien, ahora hablemos de los límites. Muchos saben, o algunos saben, que mi otro canal de podcast se llama Las imposibilidades no son límites. Y los que hasta el momento me han acompañado en el desarrollo de este podcast, hay algo en común cuando yo les pregunto sobre qué lectura le dan a esa afirmación. Y la gran mayoría dice es que las imposibilidades son mentales. Los límites no existen. Pero yo diría, bueno, es que, por ejemplo, en un partido, bien sea de básquetbol, voleibol, fútbol, la cancha está delimitada y lo que va a suceder y el juego como se propone y como se empieza a ejecutar y la asistente, las graderías al límite de su emoción por lo que están viendo, pues se desarrolla dentro de un límite. Por lo tanto, puedo inferir que los límites no del todo son negativos, sino que los límites suelen estar a veces para poder decirnos, aún en ese campo corto o esa escena delimitada, debes hacer lo mejor. Si hoy por hoy, en tu trabajo, en tu vida misma, hay ciertos límites donde dices, esta persona no me deja ir más allá, mi jefe no me deja avanzar más, disfruta ese límite. Porque seguramente dentro de lo limitado que puedes experimentarte, hay riqueza. Y cada uno es consciente de sus limitaciones. Bien aquí recuerdo, bien a mi memoria, una frase coloquial, el que mucho abarca, poco aprieta. Pues resulta que eso está relacionado, porque si tú sabes hasta dónde te puedes comprometer, hasta ese punto. Pero, si tú dices, lo tomas como un reto, que es lo que vamos a ver adelante, lo tomas como un reto, pues es diferente, porque dices, bueno, yo sé que hasta aquí creo saber llegar, pero yo quiero probar ir más, exigirme más, porque claramente yo puedo llegar. Así que por eso es que los límites se pueden controlar. Cada uno tiene unos límites, no una limitación, sino unos límites que puede manejar. Puede decir, no, hasta acá llego, sé que hasta acá llego porque pronto si voy más allá,
voy y la embarro. O voy a irme más allá. O de golpe, en tu trabajo dices, venga, yo puedo medirme a ese proyecto porque yo sé que voy a responder, que puedo responder, que tengo y cuento con las herramientas no solamente físicas, mentales, académicas, para poder hacer y sacar adelante ese proyecto. Bien, y las dos últimas que quiero mencionar para ya ir cerrando esta miniserie tiene que ver precisamente con metas y retos. Y lo primero que voy a hablar es sobre las metas. Cada quien tiene la facultad de escoger, elegir y finalmente decidir. Las metas debieran ser medibles en el tiempo, deben ser, y nos han enseñado o hemos escuchado, a corto, mediano y largo plazo. Y hay que también saberlas ubicar, porque de golpe alguna meta que sí va a requerir que en el tiempo extenso se surta, pues la ponemos como corto plazo y claramente no pudiésemos alcanzarla, o si de pronto pretendemos que se alcanzó, queda como coja. Y allí viene otra serie de cosas como la frustración, como el desánimo, en fin. Entonces hay que saber categorizar y ubicar esas metas. No es malo, no es terrible tener metas a largo plazo, metas a un mediano plazo y pues claramente las metas a corto plazo. Las metas a corto plazo es lo del día, realmente. Es decir, quiero ser un excelente estudiante. Bueno, eso es en el día a día. Quiero ser un excelente esposo. Eso es en el día a día. Quiero ser un excelente hijo. Eso es en el día a día. Y se le van a sumar algunas cosas que claramente sí tenemos educación financiera, establecimiento de objetivos, y somos organizados y disciplinados, pues las podremos alcanzar en un corto plazo. Ejemplo, si la persona es muy juiciosa ahorrando, simplemente compra lo que necesita eventualmente, lo que se quiere dar el gusto, pero tiene un factor para poder ahorrar. Entonces, en un corto plazo, decimos en 1 o 2 años, pues comprar una moto. Hoy en día es uno de los artículos pues de fácil adquisición y de pues como de objetivo de poderlo conseguir antes que un carro, por ejemplo, más en una ciudad como la nuestra. Entonces eso puede constituirse en un corto plazo. Me genera mayor satisfacción porque es mucho más corto que una meta a corto plazo. ¿Sí? Entonces hay cosas que por ejemplo, mi reto en el mes es leerme por lo menos un libro, si es que la persona no tiene esa cultura o esa habilidad de leer de manera asidua.
Entonces se va a retar, esa no es una meta, pero se va a retar leerlo. Quizás la meta sea aprender sobre un tema específico de su trabajo, o bien puede también de alguna de algo en particular, de cocina. La meta es saber hacerse un excelente cocinero. El reto del mes es preparar un plato con pollo, donde el ingrediente sea el pollo. Entonces, ese es su reto. Y cuando hablamos de cómo es que se controla esos retos, es decir, de qué manera se afrontan esos retos, cómo se maneja esos retos. Porque finalmente, si, siguiendo con el ejemplo de la preparación del pollo, no le quedó bueno, en sazón, se le fue un punto de sal, quedó más bien sin sal, entonces, reto no cumplido, desastre, drama, porque no se alcanzó. Entonces, tenemos la facultad de manejar, darle un adecuado manejo a esos retos, donde claramente yo puedo decir, va a haber éxito o va a haber fracaso. Pero si fracaso, no me voy a experimentar fracasado, sino que eso me llevará a poder mejorar algo para el próximo reto que me imponga. Curiosamente, algunos saltan de área en área dependiendo del éxito o fracaso de sus retos, pero no siempre se tienden a pensar que eso, en ejemplo, en el área de culinaria, en lo cual fallé, me puede servir para el área financiera, ejemplo. ¿Sí? Entonces, tratamos asimismo que como son retos, son áreas independientes aparentemente una de la otra, gimnasia y magnesia, entonces nada de lo uno me va a servir en el otro. Cuando realmente de pronto sí, entonces esa es la manera de ser intencionales, buscar el punto de acuerdo entre los retos. Por eso es que pudiésemos decir, puedo controlar el cómo es que yo manejo los retos. Y el manejar los retos también me habla de, pues si lo logro, pues que no se le suba a la cabeza. Hay que caminar siempre siendo humildes. Porque los otros, los que están alrededor nuestro, están chequeándonos. Nosotros somos modelos, estamos modelando en este mundo. Lastimosamente, y lo manifiesto así, hoy por hoy, mucha gente está pendiente de los demás, pero para hacer énfasis en los errores o en las debilidades, en las fallas, en los errores, y no tanto en destacar
no solamente una cualidad, sino destacar la unicidad que cada quien tiene. Es por ello que quiero ya cerrar diciendo, entre tanto nosotros no pongamos de nuestra parte para lograr hacer mejores cosas, hacer que cosas sucedan, que seamos provocadores de algo nuevo, algo especial, algo que nos va a sumar o a multiplicar, pues estaremos viviendo la vida como se solía o se suele vivir en una zona de confort donde pues el mayor esfuerzo es levantarme de la cama. Seamos intencionales en la acción, sabiendo que del cómo yo puedo extraer esas cosas que puedo controlar y las dirijo adecuadamente cuando me enfrente a algo que está fuera de mi control. No vendrá a mí algo de angustia, algo de desesperación o algo de ansiedad, sino por el contrario, llegará a mí cosas valiosas. Gracias. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más. Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas, déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.